Reflexiones para cada día de la Cuaresma, tomados del libro Vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 32. El verdadero problema. No ignores el verdadero problema. Es fácil exponer el cristianismo de una manera lógica y razonable. Sin embargo, todavía hay algunas preguntas que es necesario considerar. ¿Por qué en estos 2000 años, desde que Jesús anduvo en la tierra, tan pocas personas han abrazado sus enseñanzas sinceramente? ¿Por qué personas como tú y yo, que quieren seguir su camino más de cerca, luchan tan monumental y conscientemente para hacerlo? ¿Cuál es el problema? Pablo escribió: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este es el dilema esencial que todo cristiano confronta cuando trata de caminar con Dios y vivir las enseñanzas de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el verdadero problema? Mira las noticias de la tarde y rápidamente llegarás a la conclusión de que el mundo es un desorden. No conozco a nadie que diría que el mundo está yendo en una gran dirección. ¿Cómo llegó el mundo a ser un desorden? ¿Quieres la verdad o una respuesta endulzada? Muchas personas podrían darte muchas razones, respuestas y excusas diferentes, pero la mayoría enfocaría solamente un aspecto del desorden. Hablarían del sufrimiento y de la muerte, del colapso de la familia, de la pobreza y de la agitación económica o de la crisis ambiental. Pero todo eso son solamente síntomas. ¿Cuál es la enfermedad? Si tienes el flu, los síntomas pueden ser dolor de garganta, una tos perruna, fiebre, te corre la nariz y sientes malestares y dolores, pero la única manera de arreglar los síntomas es curando la enfermedad. Mas volvamos a la pregunta: ¿cómo llegó el mundo a ser un desorden? La gran respuesta es que las personas son pecadoras y le dan la espalda a Dios. La enfermedad es el pecado. El pecado es el verdadero problema, y lo cierto es que el pecado nos hace infelices. Nunca fue la intención de Dios que sufriéramos y muriéramos. Su idea original fue que viviéramos en el paraíso para siempre. El plan original de Dios fue que reinara la paz entre Él, el hombre y el ambiente para siempre, y que hubiera armonía en todos los hombres y mujeres. El sufrimiento y la muerte son el resultado directo del pecado. Así que, ¿qué es el pecado? La palabra griega en el Nuevo Testamento significa fallar la marca. Si estuvieras tirando una flecha a un objeto, esto significa que no solo fallarías el blanco, sino todo el objetivo. Todo pecado grande o pequeño es en cierta forma un rechazo de la mejor versión de nosotros mismos. El pecado es más que una mala conducta simplemente, es el rechazo o la destrucción de algo bueno. No se puede destruir algo bueno sin rechazar la bondad misma. No se puede destruir algo bueno sin rechazar la bondad misma. Dios es bondad, de modo que todo pecado es de alguna manera un rechazo de Dios. Es por eso que la dimensión más devastadora del pecado es la separación de Dios. El pecado rompe nuestra relación con Él, pone obstáculos entre nosotros y Él. La reclamación fundamental del cristianismo es que Dios hizo hombre en Jesús, que murió en la cruz para expiar nuestros pecados, y que resucitó entre los muertos para liberarnos de la muerte. Mas Jesús también vino para mostrarnos la mejor manera de vivir. Nadie puede enseñar más sobre la mejor manera de vivir que Jesús. Prueba esto. Lee el Evangelio de Mateo. Mientras lees sobre lo que Jesús enseñó, pregúntate: ¿son estas las soluciones para el desorden en que el mundo está hoy? Creo que descubrirás que Jesús tiene el antídoto para el desorden del mundo. Jesús es la solución. La verdad es que soy un pecador, y los pecadores necesitan un Salvador. El mundo es un desorden y yo también, pero Jesús vino a arreglar el desorden. Esa es una buena noticia. El problema es el pecado. No nos gusta hablar de eso, pero no hablar de eso nos deja tratando cosas intrascendentes sin llegar a ningún resultado. Si no hablamos del pecado, realmente hablar del pecado y comprender cómo afecta a nuestra vida, no podemos empezar a resolver los problemas de nuestra vida o los problemas del mundo. Si echamos el pecado a un lado, nos encontramos tratando con los síntomas constantemente en lugar de tratar la enfermedad. Hay momentos en que sentimos que Dios no está con nosotros, pero en realidad lo contrario es verdad. Nosotros no estamos con Dios. No es que Dios nos haya abandonado, sino que nosotros hemos abandonado a Dios. ¿Has querido dejar de seguir estos audios durante alguna sección? Tenemos una aversión natural de hablar del pecado. Es normal. Tenemos la tendencia de correr de nuestro pecado y esconder nuestra vergüenza. Pero de lo que corremos no se acerca en importancia a aquello hacia lo que estamos corriendo. Corramos hacia Jesús, de manera que sí, el problema es el pecado, no es un problema que está allá en ningún lugar, no es el problema de alguna otra persona, es mi problema y tu problema.
es algo con lo que cada quien tiene que decidir luchar. Puedes tratar de correr de él como un cobarde, pero más tarde o más temprano descubrirás que es inútil. Puedes correr de ti mismo, puedes confrontar este problema con todo el valor que puedas reunir y luchar con él con toda tu fuerza, y aún habrá días en los que te derrote. En esos días, levántate, sacúdete y empieza de nuevo. Punto para reflexionar. El pecado te hace infeliz. Versículo para vivir. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. Salmos 51:12. Pregunta para meditar. ¿Cuáles son los 3 pecados más frecuentes? Oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí y sálvame de mis pecados.